Vázquez, le dan el espacio a Diego, le pega al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué puedo decir de nuevo para identificarlo? Es uno de los uruguayos seguramente más populares. Balón de oro al mejor jugador del Mundial 2010. Eso queda en la historia, realmente. 2 botas de oro, campeón con Uruguay, de América, y tantas cosas que han ocurrido por su vida. Yo creo que con eso alcanza. Diego Forlán está con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo te sentís? Bien, tranquilo, disfrutando. Sí, ¿el campo? Bien, viajando, estando acá en Uruguay, disfrutando la familia, haciendo muchas cosas, así que la verdad que... ¿Pero bastante... te has convertido en un hombre de campo o no? Voy bastante y disfruto mucho, nos gusta, y aparte es un momento lindo para estar en familia. Los chiquilines. Sí, los chiquilines lo disfrutan mucho también, así que lo tenemos cerca, así que podemos ir y disfrutar bastante. Claro. El domingo es día de clásico. Tú has jugado muchos clásicos. Jugaste aquí, jugaste con Independiente frente a Racing, nada menos, un clásico muy importante en la Argentina, clásico de Avellaneda. Estuviste en el Manchester United, es decir que estuviste enfrente al Manchester City y al Liverpool. Estuviste en el Atlético de Madrid y jugaste el clásico con el Real. No hay perspectivas en cierta gente de lo que es ese clásico, porque el Atleti tiene en Madrid, especialmente en Madrid, muchísima hinchada. Hay algunos que dicen que más hinchas que el Real. El Real es en toda España, pero en Madrid el Atleti es impresionante. ¿Estuviste en el Inter? Sí, también el Inter, sí. El Inter de Porto Alegre, también el Gremio, Inter de Milán, el Milan. Es decir, ha jugado... Villarreal, Valencia. ¿Qué te parece? Villarreal, Levante también un poco, pero más Villarreal, Valencia. Sí, siempre... ¿Qué característica tiene el clásico uruguayo? ¿Son todos diferentes o se parecen? La diferencia es tu lugar, ¿no? Donde vos naciste, lo viviste como hincha y bueno, agarra un carácter mucho más importante de lo que son los otros clásicos, por más que igual los otros clásicos son espectaculares. Acá es ya uno se crió, mi viejo jugó, entonces como que tiene ya esa parte sentimental que creo que le da un plus diferente a lo que son los otros clásicos, que igual no dejan de ser, nombraste clásicos espectaculares, ¿no? Claro, impresionantes. Y para el jugador, ¿cómo es esa semana? Sí, de nervios ya sabemos, de tensión ya sabemos, pero ¿cómo es? No, yo creo que depende qué tipo de jugador, de nervios no tanto, yo creo que más de ansiedad, ¿no? De que llegue el día, ¿no? Porque claro, se empieza a hablar y obviamente es el partido más importante de acá en Uruguay, entonces todos los temas giran en torno a lo que es el clásico, cómo llega, quién está lesionado, qué puede haber, qué se puede dar, quién va a ser el árbitro. Obviamente cuánta gente va a ir, que el tema, lo que es el tema operativo que también es muy importante. Bueno, hoy en día se da la particularidad de salir de lo que era el Estadio Centenario, que nos tenía acostumbrado. Hoy en día acá tanto Peñarol y Nacional juegan en sus respectivos estadios, entonces ya eso también es una parte nueva de lo que no nos tenía acostumbrado. Entonces, pero bueno, obviamente que para cada jugador, creo que para un lado, para Peñarol y para los jugadores Nacional, siempre es algo diferente y linda semana previa para llegar al partido, ¿no? Amo el Parque Central. No he estado en el campeón del siglo, pero todos me dicen que es un estadio magnífico. Pero sigo pensando que el gran escenario es el Estadio Centenario. Que no puede ser que un clásico vayan 2.000 hinchas de Nacional al campeón del siglo y 2.000 hinchas de Peñarol al Parque Central. Quedan de un lado y del otro miles, miles de hinchas. Y además en el Estadio Centenario es donde tu viejo salió campeón, donde se jugaron grandes gestas y una cantidad de cosas. ¿No es un error de los dos grandes?
Justo lo escuché, ¿no? En programas deportivos hablando del tema, hay mucha gente participando también al público y es difícil, yo qué sé, digo, es entendible que cada uno de los equipos uruguayos, y en este caso Peñarol Nacional, tenga su estadio, ¿no? Obviamente que Peñarol la primera vez Sí. Que lo tiene, un estadio muy lindo, el de Nacional también, un estadio con un campo la verdad que muy lindo. Entonces, yo qué sé, ese sentimiento de pertenencia, hacerlo jugar ahí, obviamente que te da lástima por lo que es el Estadio Centenario también, y como a mí, como simpatizante del fútbol, lo que me da lástima es que tanto los hinchas de Peñarol como de Nacional les cueste tanto ir a jugar cuando les toca jugar de visita con equipos chicos al Estadio Centenario y no vaya esa misma cantidad de gente como van obviamente al Parque Central. Obviamente que te ayuda mucho lo que es ser socio, ¿no? Y no pagar las entradas, pero igual el Estadio Centenario es el Estadio Centenario. Para nosotros es un monumento a nivel mundial y es una lástima que se dé eso, que cuando se dan partidos de equipo grande con equipo chico no veas esa cantidad de gente que veías antes. Entonces es una lástima. Por el lado de la selección termina siendo bueno, porque yo lo viví y lo padecí muchas veces, de que claro, Peñarol y Nacional jugaban siempre en el Estadio Centenario y la cancha del estadio no daba abasto y era difícil mantenerla bien. Te vas a acordar muchas veces entre el 2000 y 2010 que la cancha del Estadio Centenario siempre nos tocaba estar en malas condiciones. Entonces hoy en día la cancha del estadio está en condiciones muy buenas, pero bueno, como todo, ¿no? Siempre hay pros y contras y en este caso no ver un clásico en el Estadio Centenario es una lástima, pero bueno, también tiene un atractivo para lo que es los jugadores de Peñarol, en este caso tener que ir a jugar de visita a un estadio como ese es un desafío y es lindo también, ¿no? Claro. Entonces, digo, yo qué sé, es como todo, ¿no? Siempre hay pros y contras. Hablamos de fútbol profesional en el Uruguay. ¿Cómo es la vida de un jugador profesional de europeo y la vida de un jugador profesional uruguayo? A veces le exigimos a Uruguay que salga campeón del mundo. ¿En qué condiciones? Tú me contabas, por ejemplo, que creo que en el Atlético de Madrid te daban un coche y con ese coche ingresabas directamente en la concentración, ¿puede ser? Sí, los patrocinadores, obviamente dependiendo si tenías patrocinadores de... No eran chicos. Claro. Eran muy grandes. Y ahí te daban coche, ¿no? Entonces, obviamente tenías esa especie de obligación, dependiendo ahí, fueron pasando los años, creo que hoy en día ya es más obligatorio para que vos tengas que utilizar esa marca en especial y ese auto que te daban, ¿no? Pero, a ver, yo creo que el jugador profesional tiene que ser profesional en todos lados. Después están las estructuras y de qué manera educarlo, ¿no? Obviamente que no es sencillo y ahí depende del club, de bajar una línea directa de los directivos a los juveniles y marcar una conducta que todo el mundo tiene que tratar de seguir. Entonces, claro. En general, el profesional tiene que ser profesional en todos lados. Entonces, no tiene que depender de dónde está y por qué está, ¿no? Es lo que a veces uno ve estando acá en Uruguay, jugadores que a veces no se comportan de cierta manera y se van afuera y lo terminan haciendo de esa manera. Entonces, no entendés por qué tienen que comportarse diferente estando acá en Uruguay y después cuando van afuera empiezan a entender cómo lo tienen que hacer. Entonces, son cosas que en realidad no son buenas, no son ejemplos para los jóvenes que están acá, entonces todo el mundo lo termina repitiendo y lo termina haciendo y después terminamos viendo aquellos jugadores que capaz que acá no tenían un peso corporal ideal, terminan teniéndolo en Europa, terminan teniendo otro tipo de conducta, terminan entendiendo cuando en realidad las mismas cosas que sus entrenadores o formadores de los equipos donde ellos estaban se lo decían, pero no hacían caso y todo lo contrario estando en Europa o en Brasil, Argentina o en el lugar, en el exterior, claro, donde ahora los contratos te lo hacen establecer, sí, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, nada de deportes de riesgo, sí, nada de andar en moto. Por ejemplo, también, digo, yo qué sé, no salir de la ciudad donde vivís. Es decir, si salís de la ciudad donde vivís, tenés que pedir permiso. Digo, y obviamente no vas a salir. Digo, porque tampoco tenés nada que hacer a 100 kilómetros donde estás, salvo que tengas un día libre. Y bueno, después depende, hay equipos que, por ejemplo, si vas a salir a cenar, dependiendo qué hora vuelvas, y después el control del peso. Y hay muchísimas cosas que sí, hay ciertas
sanciones luego que están estipuladas en el contrato general para cada jugador y de ese plantel, y donde todo el mundo tiene que respetar. Y te parece bueno para el fútbol eso, ¿no? La conducta del jugador de fútbol es importante. Y es lo mismo que para cualquier ciudadano que tenemos. Es verdad. Tenemos las leyes, ¿no? Y hay que cumplirlas. Y bueno, esto es lo mismo. Digo, lamentablemente no todos somos todos diferentes, nos manejamos de diferentes maneras, pensamos cada uno a su manera, entonces tenés que hacerlo. Tendrás muchos en el plantel que no necesitas decirle lo que tienen que hacer, porque lo hacen y lo cumplen, porque hacen las cosas como decimos, normales, y tenés muchos que no. Entonces no te queda otra que tener que poner normas para que todos podamos sobrevivir, digo, llevarlo bien y bueno, y a nivel profesional que puedas tener un buen rendimiento dentro de lo que es la cancha. Diego, hace poco Larriera, reciente técnico de Peñarol, dijo que hay muchos jugadores que no quieren venir a jugar al fútbol uruguayo, ni que hablar los ídolos, que son inalcanzables para los equipos uruguayos. Y eso mismo se ha dicho también por parte de algún dirigente de Nacional en fecha reciente. ¿Por qué es que no quieren venir a jugar al fútbol uruguayo? No lo sé, digo, él tendrá su explicación, capaz que lo habrá vivido con él estando al mando de Peñarol, habrá intentado traer varios jugadores importantes y le han dicho que no. Lo que pasa es que ahí es muy personal, ¿viste? Cuando te hacen esas preguntas y cuando te dicen, digo, uno habiendo estado acá y te dicen vendría acá tal y otro jugador, y bueno, depende de la situación económica, depende de su momento futbolístico, depende de su edad también, cómo se encuentra físicamente. Hay algunos que capaz que no se encuentran en las condiciones como para poder rendir porque se le va a exigir mucho, entonces prefiere decir no antes de que no rinda de la manera que él esperaba, por más que sea el club de sus amores. Entonces no es sencillo, ¿no? Y también no es sencillo para muchos, que muchos lo hacen y es respetable también, es obviamente que la cantidad, los contratos y a nivel económico que son en el exterior, obviamente que generalmente claro, son más importantes. Obviamente que hay equipos acá que pagan muy bien. De los vestuarios, incluso la Mutual ahora, ¿no? De los vestuarios, de las canchas. Hay jugadores argentinos que en fecha reciente han dicho que en ese sentido el fútbol uruguayo está el 50% por debajo del fútbol argentino, que no es tampoco la panacea, ¿no? No, pero yo qué sé, me parece que son comentarios que no agregan, no suman. No, y aparte, a ver, nosotros, digo, uno tiene que darse cuenta de dónde salió y lo que tenemos y lo que somos. Eso es lo más importante. Y lamentablemente no es un fútbol rico. Y hay que entender las necesidades de cada equipo, lo que viven sus directivos. Obviamente que hay de todo, ¿no? Sí. Hay de todo, gente bien y gente mal, pero en general hay mucha gente que hace muchísimo esfuerzo, lo que son en el Babi, lo que son en las juveniles, lo que es en la primera división. Entonces, a veces me pasa a mí que yo viajo mucho y tengo muchas charlas, tengo muchas entrevistas en el exterior, y cuando me preguntan para opinar sobre ciertos países, prefiero hablarlo más desde el lugar donde estoy, que es lejos y sin conocer lo que se está viviendo. Entonces me parece más una falta de respeto o falta de educación en realidad, de uno estar comentando cosas cuando en realidad no sabe lo que está viviendo y no ha recorrido lo que es en el interior y lo que es acá también en Montevideo y lo que sufren los equipos. Entonces, claro, es todo a base de esfuerzo y obviamente nos encantaría tener los mejores estadios. Entonces, yo he jugado en los mejores estadios y me ha tocado jugar en estadios que tampoco son lo que uno espera, pero sí, uno es profesional y no te tenés que olvidar de las raíces y como te digo, no me he quejado porque sé a dónde voy. Y sabés que es eso, entonces digo, lo tenés que tratar de sobrellevar de la mejor manera posible. ¿Cómo es un vestuario por dentro? ¿El hincha lo imagina? Sí, puede ser que se lo imaginen, pero no. Es como siempre digo, acá yo puedo decirte, he venido a muchísimos canales de televisión y no sé lo que se vive, por más que lo vea ahí más o menos, no sé lo que es el día a día o los pasillos y las cosas que pasan. Y bueno, el vestuario es lo mismo, sí.
Hay muchísimas cosas, ¿no? Para mí es como mi casa, ¿no? Me siento entrar a un vestuario. ¿Cábalas? Hay muchas cábalas, tenés que tener mucho respeto, tenés que saber cómo llegar, no es lo mismo, seas quien seas, ¿no? Cuando llegás a un vestuario el primer día, tenés que primero llegar y ver, a ver qué lugar tengo, dónde voy, no es me voy a cambiar a donde querés, hay muchísimas cosas que bueno, pues si te sabés manejar con educación y con respeto, no tenés ningún problema. Lo mismo pasa, por ejemplo, los lugares, porque cada uno somos metódicos, nos gusta tener el mismo lugar, los mismos lugares de estacionamiento, donde llegamos, la ciudad deportiva. Y lo mismo en los lugares en el ómnibus, generalmente tenés el mismo lugar, pero claro, yo estando en el Atlético de Madrid, estando 4 años ahí, tenía un lugar, no del mismo cuando llegué o que cuando me fui, y cuando me tocó llegar a otro equipo es lo mismo en Peñarol, es decir, llegás y empezás a mirar cuál es el lugar que está vacío, quién se fue, y ahí los compañeros más o menos te van acomodando y te van llevando al lugar donde te va. Y a medida que va pasando el tiempo, alguno se va y vas quedándote vos con el lugar y yo qué sé. ¿Cómo es la relación entre las grandes estrellas del fútbol? Bien, normal. ¿Sí? Sí, a ver, hay de todo, ¿no? Hay algunas que sí, que tienen un... ¿Tienes amigos? Sí, tengo, sí. ¿Sí? Amigos, en serio, digo. Tengo muy buena relación con muchos y hoy en día con FIFA, con la liga, en los eventos, es decir, muchísimas cosas que hago, me contactan ex compañeros míos, es más, ayer me contactó un compañero mío, Luis Saja, que era el 9 que compartíamos, por un evento en Malasia, y bueno, y así estamos en contacto, y así con muchos, ¿viste? Y tengo mucho contacto con Río Ferdinand también, y con diferentes ex compañeros, y la verdad que tengo una grandísima relación. Lo que pasa es que mantenerla a la distancia. A la distancia es difícil. Claro. Después cuando voy, yo que sé, voy a algún evento, hace poco estuve en un evento en Miami, más sobre el principio de año, y también estuve con Andy Cole, estuve con la gente del Manchester United, que hacía tiempo que no estaba, entre la pandemia y muchísimas cosas que yo estaba en actividad, no tenía oportunidad de estar con ellos, entonces ahora también ya me invitaron a otro evento y empezás a estar y enganchás de vuelta, entonces, y la verdad que yo tengo una grandísima relación, disfruto mucho de los viajes, disfruto mucho también de ex compañeros, de estar con ex compañeros, y muchos también gente que me enfrenté, donde también tengo una muy buena relación. Sí, es cierto que Cristiano Ronaldo, con quien estuviste en el mismo plantel, ¿es una persona dentro de la cancha y otra fuera de la cancha? ¿Que crea un personaje? ¿Si positivamente o negativamente? No lo digo ni positivo ni negativo. Dicen, he escuchado a algunos uruguayos compañeros que han sido compañeros o son compañeros de Cristiano Ronaldo, y dicen que es un estupendo anfitrión de los nuevos o algo por el estilo. Sí, a ver, yo lo tuve cuando en realidad yo fui traductor de él, en realidad, ¿no? En ese momento él llegó, no hablaba inglés, él tenía creo que 17, 18 años, creo que nos llevamos 5 años, ¿no? Entonces, era diferente, ahí en realidad yo ya llevaba tiempo en el Manchester United y recién llegaba, entonces sé que es un buen chico, ayuda mucho, se lo ve, obviamente que él vende una imagen que es su marketing, ¿no? Y es su marca y está perfecto, pero sacando de lado lo que hace, que en realidad está bien, y es el juego que hay, como lo tiene Beckham y lo tienen grandes artistas y actores a nivel mundial. Sí. Pero después sé que es una persona que ayuda mucho. En el fútbol, ¿nada es imposible? Digo, sí, depende cómo lo mires, pero yo qué sé, uno siempre intenta dar lo mejor y bueno, yo te lo digo como lo miramos nosotros los uruguayos, para nosotros somos competitivos, ¿no? Y eso nos permite... ¿Te parece que Uruguay puede ser campeón del mundo? Solé dijo hace muchas décadas que Uruguay no iba a ser campeón del mundo nunca más. Bravo. No, es complicado. Uruguay tiene selección para ser competitiva y obviamente que teniendo lo que es el grupo, que es un grupo parejo, un grupo bien, tenemos grandes jugadores en un buen nivel, jugadores en todas las líneas que la verdad que
que están en muy buenos equipos, y ahora obviamente en el caso de Cavani, por suerte ya está, va a tener actividad de cara a los próximos meses, que es muy importante para lo que es a nivel ofensivo nuestro, pero yo siempre digo, de acá al Mundial, no sé si te diría 8 o 10 selecciones que pueden salir campeonas del mundo, y entre ellas está la uruguaya. Después vienen los cruces, viste lo que es el grupo obviamente, el grupo, yo creo que el grupo, a ver, es todo complicado, ¿no? Pero obviamente que el grupo, lo que son los puntos, viste, no tenés, arrancás mal, perdés. Y después el mata-mata. Y claro, entonces, viste, después los cruces, yo creo que Uruguay tiene chances, sí, cómodamente, digo, tiene Argentina, tiene Croacia, tiene Dinamarca, tiene Francia, tiene España, tiene Inglaterra, tiene Brasil. Bélgica, hay grandísimas selecciones, todas esas que te nombré, todas tienen chance. Sí. Y son todas parejas, todas competitivas. Lo que sí, como siempre lo dije y lo he escuchado muchísimas veces, pero nosotros lo sentíamos, yo lo sentía como jugador y lo sentía el grupo cuando estábamos, es que cuando las demás selecciones, todas estas que nombré y otras también, les toca enfrentar a Uruguay, lo respetan. Sí, lo respetan y saben que va a tener un partido duro, porque saben que va a tener un partido muy competitivo, ¿no? Entonces, eso es lo lindo. Después, viste cómo es el fútbol. El fútbol no es 1 más 1, 2, sino que, viste, hay que jugar. Como te digo, ahora viene el clásico y obviamente Nacional viene mejor que Peñarol, pero el clásico hay que jugarlo. Sí, claro. ¿Viste? Entonces, todas esas cosas, no es, viste, no, el empezar a adivinar o dar probabilidades es duro, es difícil. A mí que me toca hoy en día estar comentando y me dice quién va a ganar, digo, es difícil, porque no lo sabés. Además pasan cosas, suceden cosas. Valdano dice que un cuadro que se quede con 10 jugadores, que un jugador expulsado hoy, con el esfuerzo físico y la capacitación física que tienen los jugadores, hoy es suicida. Y sí, es que sí, marca mucho. Y los primeros minutos de una jugada desafortunada terminás quedándote con un jugador menos y ahí ya te marca el partido. Lo mismo un error o un gol en contra. Entonces son muchísimas cosas que pueden suceder en los minutos, por más que previo al partido decía, este equipo es más favorito que el otro. Y también están los días, ¿no? Hay días que estás mejor que otros y esos jugadores capaz que ese día no se levantaron bien, se sienten más, ¿viste? Hay días que estás mucho más liviano, te sentís mucho más, con mucha más energía, y hay días que sentís que está pesado. Nos pasa todo, ¿no? Lo levantamos a la mañana. Cierto. Y hay días que te levantás y dices, uy, hoy es un día que me siento un poco más cansado. Bueno, esto mismo le pasa a los jugadores. Y te pasa en partidos donde vos te preparaste toda la semana y te preparaste bien, como puede ser un clásico, y llegás al domingo, te levantás de mañana y decís, hoy estoy pesado, me cuesta levantarme, no tengo esa misma energía que tenía ayer sábado. Y vos decís, hoy justo que es el partido. A mí me ha pasado en muchísimos partidos, y ahí es donde uno psicológicamente, donde vos tenés que empezar a decir, bueno, no te queda otra que es el día que tocó, y si no estás con esa energía tenés que tratar de buscarla de alguna manera, porque tenés que tratar de rendir de la mejor manera posible. ¿De qué hablas con tus amigos? ¿Siempre de fútbol? De todo lo que está, de todo. ¿De qué te gusta, por ejemplo? No, a mí me gusta de todo. ¿Sí? Sí, de todo. ¿Te gusta el cine, por ejemplo? ¿Te gustan las series? Sí, me gusta la serie. ¿Te gusta la música? Me gusta la música, de historia, de lo que pasó, de muchísimas cosas que pasan hoy en día, ¿viste? Y la verdad que disfruto. Depende con quién estoy, soy de preguntar mucho, de escuchar, me gusta. Aquella gente que sabe, que sabés y empiezas a preguntar y no conoces una palabra y decís, a ver, ¿por qué dijiste esto? Y de qué manera, y viste la explicación. Y la verdad que en general hablo mucho de fútbol sin lugar a duda, pero también hablo de todo. Y cuando nos juntamos, yo qué sé. Sí, porque si no sería como aburridor, ¿no? Yo no digo aburrido porque depende de cada uno, capaz que para cada uno hablar todo el día de fútbol. Pero capaz que para esa persona le gusta. En mi caso a mí me gusta mucho y lo disfruto mucho, pero también me gusta ver muchísimas cosas, veo el informativo, ¿viste? Interesarme en otras cosas y la verdad que en general, ¿viste? Trato de... Hay para alguna gente el fútbol es un drama, ¿no? Es decir, se gana y es un ser feliz, se pierde y es un ser infeliz. ¿Está para tanto el fútbol? Y bueno, lo que pasa es que lo que es la pasión, y es difícil, ¿no? Hacer entender a la gente. Uno cuando era... A ver, yo no lo viví de esa manera, igual cuando era chico y era hincha, ¿no? Obviamente no estaba contento con perder un clásico, el otro día tenía que ir al colegio, no. Sabías que obviamente no iba a ser... Esos días no iban a ser los mejores. Después, a medida que empezás a jugar,
ya lo ves de otra manera, ¿no? Entonces, a ver, no digo que sea un trabajo y por eso uno saca de lado lo que es, ¿no? Cuando ganás y cuando perdés. Digo, lo tratás de poner en la balanza, de tener un equilibrio. Obviamente no es lo mismo, cambia, ¿viste? Yo qué sé, a mí me ha pasado, jugábamos clásicos con el Barcelona, con el Real Madrid, y era diferente si ganábamos ese sábado, por ejemplo, en el Calderón, venían amigos míos, poder salir a cenar y sabías que si perdías ya no salías a cenar, ya te quedabas en tu casa, ¿viste? Entonces ya el día después era otro día después, entonces vos ya lo tenías en la cabeza, sabías que tenías 2 días después. Una cosa si ganabas y otra cosa si perdías. Y bueno, esas cosas son las reglas de juego y las tratás de llevar de la mejor manera posible, pero igual cambia mucho el profesional en tomarlo de otra manera. Por más te podés calentar, sí, la situación, pero decir, bueno, se acabó. Porque muchas veces, obviamente que ganarlo es espectacular, los clásicos, sí, pero no dejan de ser 3 puntos igual. Sí, entonces a sí. veces uno pasa a decir, gano el clásico, como me ha pasado, no estoy hablando de opinión nacional, estoy hablando de otro partido, y perdés al siguiente con un equipo chico. Entonces vos decís, no dejan de ser 3 puntos que son importantes para lo que es la gente, lo que lo lleva, lo que son las rivalidades en diferentes países, pero tampoco perder el foco, es decir, son 3 puntos que después igual tenés que seguir ganando en búsqueda de ese título que querés, ¿no? ¿Vas a ir al parque? No vas. lo miro por televisión. No, disfruto mucho más mirando por televisión. ¿Ah, sí? Sí. A veces, obviamente, el campeón del siglo voy. En la situación del parque es diferente y obviamente que es visita y entiendo perfectamente y son las reglas del juego. Pero te tratarían bien. No, digo. yo no. Sos querido, ¿eh? Sí, no, la verdad que la gente, yo me cruzo en la calle y la gente, sí. digo, siempre tuve respeto y es tradicional rival y la verdad que uno tiene que convivir y de una ¿viste? Uno se retroalimenta, entonces, claro. Pero la verdad que no, porque ¿viste? Después se crean muchas más cosas que en realidad mucha gente no lo entiende, entonces es preferible estar tranquilo, con amigos, con la familia, mirándolo, disfrutándolo. Y bueno, cuando toquen el campeón del siglo, hubiera sido diferente si hubiera sido en el estadio. En el estadio sí, es como neutro, claro. Es neutro en realidad, claro. Por más que uno es local y el otro visitante, ¿no? En el estadio te hubiera dicho, mira, sí, hubiera sido un lindo partido para ir, pero Estadio Centenario, pero bueno, en este caso lo miro, lo disfruto por televisión. Diego, fue un gusto como siempre, ¿sabes? No, un placer. Conversar contigo. El placer es mío. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias.